Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar nuevamente en un podcast culpable aquí en este canal de Culpable Films, que es el canal, digamos, emergente y exclusivo para los podcasts culpables, donde estaremos hablando siempre de nuestras experiencias, nuestros temas que algunas personas nos proponen y que normalmente siempre estamos compartiendo de una manera muy genuina y muy sincera a todas las personas que buscan seguir adelante en el tema cinematográfico. Nosotros somos cineastas independientes, cineastas por convicción y por vocación, ¿no? Eh, Curiosamente, pues hemos nacido en Colombia. Acá en Colombia no hay mucha, pues no hay como mucho apoyo, no hay mucha industria, uno no puede como hacerse llamar una persona que vive del cine, sino que nos toca utilizar el audiovisual para salir adelante con el tema cinematográfico. Pero bueno, nosotros echamos para adelante y como siempre, pues nada, recordando nuestras experiencias, compartiendo todo lo que hemos realizado. eh, y bueno, ahí tenemos nuestra película Los dientes del tenedor, que es una película que realizamos entre el año 2007 y 2008 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, junto a muchas personas que han sido importantísimas en nuestra carrera y en el proceso culpable, digamos, desde su creación en adelante. Digamos que eh, Los dientes del tenedor ha sido un largometraje que junto a mi gran amigo Juan Diego Cardona, que es, digamos, el cofundador de Culpable Films, juntos nos pusimos la meta de realizar un largometraje. Eh, digamos que yo venía entre el año 2006 y parte del 2007, yo había realizado En caso de emergencia en la ciudad de Jamundí Valle. En ese tiempo yo con mis amigos, con los que compartía en Jamundí, pues había iniciado ese proceso de hacer esta peli que era como de un thriller. Y entonces digamos que habíamos coronado la posibilidad de crear un largo, una película que durara más de una hora, que era un reto grandísimo que yo me había planteado desde hacía mucho tiempo. Yo quería hacer algo largo y, y lo habíamos logrado en ese tiempo. Entonces yo quería de ahí en adelante seguir realizando largos. Sabía que no era fácil, sabía que había un proceso que había que cumplir y a veces pues en ese proceso, en ese tiempo del proceso pues uno tenía que tirarse unos cortos, ¿no? Entonces, de igual manera, en marzo del 2007 yo llegué a Buenos Aires. Allá me encontré con Juan Diego Cardona, que él estudiaba allá en la Universidad de Palermo, y yo llegué con la idea de iniciar mis estudios cinematográficos en esa ciudad, pues que en ese tiempo, digamos, era muy popular porque habían muchas escuelas y academias de cine. Entonces, mucho colombiano se iba para Buenos Aires a estudiar cine o a estudiar publicidad o a estudiar fotografía, porque en ese tiempo aquí en Colombia no habían buenas academias, apenas se estaba iniciando la Manuela Beltrán aquí en Bogotá como una escuela de cine, y digamos que en Cali, donde pues yo viví en Jamundí, que es a 10 minutos de Cali, pues no había una academia para estudiar directamente cine, había que estudiar, digamos, comunicación social. Y en mi caso yo estudiaba licenciatura en artes visuales, que tiene mucho que ver con el cine, tiene que ver mucho con las artes, pero no es exactamente cine. Ni un tema audiovisual. Entonces, digamos que a uno le enseñaban cosas audiovisuales, pero muy por encimita. Claramente los profesores de artes visuales no tenían idea de cine. Algunos, digamos, participaban en películas de ese tiempo, que en ese tiempo, por allá en los 2000, el cine colombiano estaba como resurgiendo. Por allá en ese tiempo, 2004, si no estoy mal, inició la ley de cine. Entonces, digamos que varias películas, sobre todo en Cali, empezaron a rodarse. Entonces, varios de mis profesores de licenciatura en artes visuales eran
como los directores de arte, ¿no? Y ellos digamos que se creían cineastas, pero eran unos neófitos en el tema cinematográfico. Entonces, en ese tiempo, digamos, Colombia todavía estaba muy en pañales. Digamos que en ese tiempo salieron una que otra película buena, pero nada del otro mundo. Entonces, eh, pues uno sabía que debía emigrar, uno sabía que debía buscar gente que realmente supiera de cine para aprender realmente, porque pues en Cali estábamos muy cortos de conocimiento. Entonces pues yo me fui para Argentina llevando bajo el brazo mis cortometrajes La Vuelta y mi larguito En caso de emergencia, que era pues como mi hijo, era como algo con lo que yo quería llegar a Argentina a mostrar algo. Digamos que mi propósito antes de irme fue en esos 6 meses previos a irme para Argentina. Yo dije, quiero llevarme una película, porque si voy a estudiar cine, pues voy a llegar con una película hecha, una película mía, eh, escrita, dirigida y producida por mí. Y era como, digamos, un poco pretencioso, pero yo no quería llegar así como el novato, el muchacho que colombianito que quiere llegar a que le enseñen a hacer cine. No, yo quería llegar a decirles, oiga, yo también me muevo, yo también he hecho mis cositas. Entonces, allá yo llegué como con muchas ganas, como con muchos bríos cinematográficos. Recuerdo que yo a Juan Diego le dije, pues, brother, hagamos algo, hagamos cosas. Juan Diego también, digamos, se dejó contagiar de toda esa motivación. Juan Diego también en Jamundí él había sido el editor de En caso de emergencia. Entonces digamos que él también estaba como todo, como muy lleno de toda esa motivación que nos había dado, ese logro que habíamos hecho. Entonces, pues yo recuerdo que el papá a él le ofreció regalarle un carro y él prefirió que le regalaran una cámara que en ese momento era de las mejores, que era la Sony Z1, era todavía una cámara de cassette de mini DV, pero esa tenía la cualidad que tenía una gran resolución en ese tiempo. Digamos que Sony la estaba rompiendo porque había sacado esa cámara que grababa en HDV, porque en ese tiempo, digamos, como que apenas decir HD, o sea, 720 por 480 era como brutal, era como una imagen grande, una imagen casi cercana al cine. En ese tiempo todavía no existía Full HD y de pronto, claro, aparece este tema llamado HDV, que era como un mini DV más grandecito, con colores más saturados, con un poquito más de contraste. Entonces digamos que uno sentía esa diferencia en la imagen, ¿no? Como que ya estaba mejorando mucho, a diferencia de lo que yo había experimentado con En caso de emergencia, que lo había grabado en mini DV con una Handycam, y había también grabado en Video 8 mi cortometraje de La Vuelta. Entonces digamos que tener ya esa cámara era un plus. Entonces nosotros dijimos, ok, vamos a sacar adelante un proyecto bacano. Y entonces en ese proceso del año 2007, yo recién llegado, yo me empecé a escribir ese largo que se llamó Los dientes del tenedor. Yo empecé a escribir el guión, con pocos personajes, porque sabía que iba a ser complicado conseguir actores, y más no soy yo, en mi caso yo estando nuevo en Buenos Aires. Entonces digamos que iniciamos un proceso que fue más una osadía de nosotros querer decir, somos un par de estudiantes de cine en Buenos Aires y vamos a hacernos un largo. Entonces digamos que a la gente, a los compañeros les empezamos a compartir esa idea. Muchos, digamos, copiaron al principio, como que chévere, hagámosle, no sé, realmente sentí una gran recepción entre las personas. Incluso nosotros iniciamos ese rodaje, iniciamos grabando algunos pedazos de la peli, digamos, del guión, y un amigo nos presentó a un joven actor que, digamos, daba el perfil para ser el protagonista de la película, y era un joven llamado Juan Pablo Urrego, que en ese tiempo era estudiante de actuación, y era un joven universitario igual que nosotros, pero él estudiaba actuación y nosotros pues estudiábamos cine. Eh, Nosotros iniciamos ese rodaje, incluso fueron como 3 fines de semana donde grabamos varias escenas, donde nos prestaron locaciones, donde movimos
algunas influencias, donde hubo personas que fueron muy colaboradoras. Yo recuerdo que nos juntábamos con mis compañeros de la escuela, digamos que era como que estudiábamos entre semana y nuestras prácticas voluntarias, porque se nos daba la gana, no nos mandaban de la universidad, sino que era porque se nos daba la gana, hacíamos nuestras prácticas en los fines de semana, ¿no? Entonces, digamos que fue muy chévere ese tiempo, digamos que era como la escuelita Culpable Films, eh, y fue muy divertido, realmente yo valoro mucho ese tiempo. Lamentablemente, en uno de esos rodajes, no sé, había mucho estrés, eh, las cosas no salieron bien, no sé, realmente en ese tiempo hubo cosas que no se prepararon bien y digamos que en pleno rodaje Juan Diego y yo tuvimos una discusión, todo se fue al carajo y pues los actores nos vieron discutir, eso fue vergonzoso y se acabó el proyecto, ¿no? O sea, los actores se fueron, yo me fui para mi casa enojado, pasé varios días sin hablar con Juan Diego y ya luego al tiempo, digamos, al poco tiempo, no sé, a los 3, 4 días nos volvimos a hablar, digamos que hicimos autocrítica y dijimos, yo creo que todavía no era el momento para darle rienda suelta a este proyecto, todavía estábamos muy crudos, dolió mucho haber hecho varios rodajes y no continuar o parar todo ese proyecto, digamos que fue fallido ese intento de rodaje. En ese tiempo yo no me imaginaba que Juan Pablo Urrego iba a ser la estrella que es ahora, uno de los actores más importantes de la actualidad aquí en Colombia. En ese momento era un compañero, un amigo más, un colombiano más en Buenos Aires estudiando. Y fue muy grato haberlo conocido, haber compartido con él. Para ese momento ya era un gran actor y bueno, lamentablemente pues como el proyecto se detuvo, pues no volvimos a vernos y nosotros digamos que dijimos vamos a camellar en otros proyectos, vamos a hacer amistades, vamos a hacer autocrítica, vamos a aprender a manejar bien esta cámara, porque era una cámara nueva que apenas la estábamos estrenando con grabando esto, todavía nos faltaban más equipos, nos faltaban más cosas, entonces en ese proyecto empezamos a hacer videos institucionales, empezamos a hacer cortometrajes, empezamos a hacer otra clase de productos y fuimos, digamos, fuimos puliéndonos como profesionales. Nosotros en ese momento, digamos que exploramos un poco más nuestra identidad como cineastas, realmente él como director de foto, yo como director, conocimos más personas, y en ese camino, pues, rodamos un cortometraje que se llamó Complejo de Gato, que se los comparto aquí. También tenemos acá la historia de Complejo de Gato, ese cortometraje que fue muy grato porque conocimos a grandes personas y fue, digamos, el detonador para seguir adelante con este proyecto llamado Los Dientes del Tenedor. Entonces, nada, yo también en ese tiempo, digamos, fui reescribiendo y puliendo ese guión, alargándolo un poco más, porque digamos que el guión estaba como todavía muy, muy crudo, estaba muy biche, digámoslo así, entonces yo lo que hice fue desarrollar mejores diálogos, desarrollar mejor los personajes e incluir otras subtramas para que realmente esto fuera un largometraje. Ya después de haber rodado Complejo de Gato, nos fue muy bien, digamos que pulimos todos nuestros errores que habíamos tenido en aquel rodaje, entonces digamos que ya pude sentir que podía sacar adelante más rodajes, sobre todo en Buenos Aires, y entonces eh, con el grupo que rodamos Complejo de Gato, llegamos a un punto en donde dijimos, bueno, vamos a hacer algo más. Habíamos hecho exitosamente Complejo de Gato, entonces nosotros les dijimos a este grupo, chicos, pues tenemos un largo que lo intentamos grabar el año pasado, ya estábamos en el año 2008, entonces les dijimos, hagamos, tenemos este guión y queremos hacerlo.
¿le hacemos o qué? Entonces recuerdo que en ese momento una de las personas que estaba ahí muy vinculada con nosotros dijo, pues yo tengo un amigo actor, que es actor de televisión en Colombia, él está en estos momentos en Buenos Aires grabando una telenovela que se llamaba Amas de Casa Desesperadas, que esa la grababan allá en los sets, eran allá en Buenos Aires, y, y entonces esta persona nos dijo, pues yo conozco a este pelado, es gran amigo mío, él está acá en Buenos Aires y a él le encantaría que grabáramos algo. Y era un joven que se llama Juan Manuel Gallego, que en ese momento pues era un actor joven de la televisión colombiana, y nada, pues nos lo presentaron. Juan Manuel dijo de una, pero solo le quedaba como mes y medio en Buenos Aires, o sea, en mes y medio se volvía para Colombia porque terminaba su rodaje de toda la telenovela. Entonces él nos dijo, o sea, yo me voy en mes y medio para Colombia y no sé si vuelva, no sé cuándo vuelva, entonces es como para que iniciemos ya, o por lo menos para que grabemos ya todo lo mío. Y él era el protagonista. Entonces, pues nos tocó fue como decir, ok, vamos con toda, con este proyecto, metámosle, todos estábamos en la universidad, todos estábamos, digamos, dedicados al estudio, pero nos tocó decir, bueno, vamos a sacar tiempo y a dedicarnos a este proyecto. Hicimos una preproducción rápida, yo tuve que eh, hacerle arreglos al guión, hicimos la preproducción y empezamos a decir, vamos a grabar esto con lo que hay. Gracias a Dios, pues este grupo de personas pues vivían en un apartamento muy grande, entonces digamos que las habitaciones, la sala, la cocina, muchos espacios de ese apartamento se prestaban para acomodar y acondicionar diferentes locaciones. Entonces, digamos que eso era una gran ayuda, ¿no? Y eso fue un gran plus que tuvimos este grupo de personas que nos colaboraron para sacar adelante este proyecto. Sin ellos no hubiéramos podido haberlo logrado, ¿no? Con Juan Diego hicimos muy bien, pues, la planificación del guión técnico, el plan de rodaje, y nosotros, digamos que dijimos, ok, tenemos ciertas locaciones a nuestra disposición para sacar adelante este proyecto, para grabar, pero también vamos a aprovechar algo que aprendimos de Complejo de Gato y fue utilizar la ciudad de Buenos Aires como set. ¿Qué pasaba? Pues que en ese tiempo en Buenos Aires, si tú querías grabar en la calle, pues te ponían una multa, ¿no? Y tenías que pedir un permiso a algo que se llamaba se llama el BASET, que es Buenos Aires Set, y eso pues, no sé, pedir como el permiso y eso demoraba un tiempo y para poder cerrar la calle y poder disponer. Entonces nosotros dijimos, nada, vamos a irrumpir la monotonía y a grabar directamente en la calle sin pedirle permiso a nadie y eso somos nosotros, esos Culpable Films, vamos varios chicos poniendo cuidado y si viene la policía, si viene alguien a joder, pues nos montamos en el carro y nos vamos. Lo importante era llevar las escenas bien ensayadas y hacer 3 veces la grabación de la escena y salía. Entonces, digamos que era un reto y ese fue nuestro primer planteamiento como vamos a sacar adelante nuestra película aprovechando pues que la ciudad de Buenos Aires es muy fotogénica, o sea las calles, hay muchos monumentos, todo es muy bonito, incluso hasta el ambiente, ¿no? Entonces digamos que se prestaba mucho para sacar lindas tomas, entonces nosotros hicimos un plan muy bonito porque grabábamos en los buses, entonces aprovechábamos los tiempos, las horas donde casi la gente no montaba en bus, o sea, donde los buses no pasaban muy llenos, entonces nos subíamos y llenábamos la mitad del bus y grabábamos, y si el bus llegábamos y estaba lleno, pues nada, el cámara se sentaba en un punto donde tuviera con todo el zoom ahí derecho al actor y sabíamos que ese era el puesto del actor, o sea, todo era muy, digamos, sin decirlo improvisado, todo se adaptaba mucho a las situaciones. Y eso fue muy especial y realmente a mí me encanta hacer las cosas así. O sea, nos ahorrábamos alquilar un bus, nos ahorrábamos los extras, nos ahorrábamos un montón de cosas y sacábamos adelante la peli sin problema. Y esta peli fue fluyendo, hicimos un casting para sacar a la protagonista.
Y así poco a poco fueron saliendo los actores, fueron saliendo las escenas, fuimos sacando adelante este rodaje con todo este grupo de amigos que se convirtieron pues como nuestros panas. La mayoría pues eran bogotanos que estudiaban publicidad, otros estudiaban cine. Nos íbamos a grabar a la madrugada en pleno centro de Buenos Aires. Pasaron muchísimas cosas, hay muchísimas anécdotas. Espero algún día pues poder compartirlas nuevamente con estas personas. Todos ellos son exitosos directores de foto, publicistas, cineastas y pues nada, mi amigo Juan Diego Cardona pues que es como la persona principal con quien gestamos este proyecto, pues seguimos adelante. Al final pues logramos rodar todo lo que teníamos que hacer con Juan Manuel Gallego, pues que fue como la imagen en ese momento de este producto. Él se volvió para Colombia y a nosotros nos quedaron unas cosas por grabar que digamos que todo ese tiempo, ese mes y medio que Juan Manuel nos dijo, no, o sea, este es el tiempo que tengo para hacer esta peli, pues fue un tiempo como que fue muy desgastante, incluso llegamos a discutir, llegamos a tener problemas normales pues de un rodaje, más cuando habían personas inexpertas, porque digamos pasaban cosas que suelen pasar cuando hay gente inexperta, como que, no sé, si yo era el director, pues entonces llegaba el director de arte a decirme cómo hacer la toma, ¿sí? Y pues, o como que llegamos a un punto en donde algunos pensaban que uno no tenía claro qué era lo que estábamos haciendo. Entonces, pues a uno le tocaba defender su posición y esto es un consejo para las personas que realizan, pues como que si hay alguien que es el director, pues es porque confiamos en él y sabemos que esa persona tiene claro cómo va a narrar audiovisualmente la historia, ¿no? Entonces, si aparece, qué sé yo, el actor a decirle no muevas la cámara así o no hagas ese primer plano, o el director de arte, que suele pasar, ¿no? Que el director de arte, digamos, acomoda el decorado de una forma y él quiere que se vean los elementos, que se vea el arte, o sea, por el director de arte fuera, todo serían planos generales, ¿no? Para que se vea su trabajo y para él lucirse. Pero si la narración audiovisual requiere primeros planos, planos cerrados, pues paila, brother. Paila. Seguramente el director tiene claro que en algún momento debe haber un plano entero, un plano general, donde se vaya a ver todo su trabajo, donde de pronto en algún momento haya un paneíto donde se muestre el trabajo del director de arte, pero pues estos personajes también tienen que entender que hay una narración que es lo que prima en un guión, entonces, o sea que en últimas nosotros no estamos tomando fotos, estamos es narrando historias, entonces a veces es importante siempre tener en cuenta que pues los primeros planos hacen parte de la narrativa, entonces digamos que hubo mucho de esas discusiones y, y entonces también como hubo tanto trajín por el tiempo tan corto que tuvimos para rodar un largo, pues nada, llegamos a un punto en donde dijimos, ok, ya este man se fue, terminamos de grabar aquí como un 70% de la peli, vamos a descansar. Entonces digamos que nos tomamos un tiempo, unos meses, cada uno en su universidad y yo pues me dediqué en ese tiempo de descanso a editar Complejo de Gato. Tuve la suerte que apareció un festival y lo presentamos ahí en Buenos Aires y ese festival pues generó que el cortometraje ganara. Entonces al ganar pues fue como una ratificación de que nuestro trabajo estaba haciendo bien, de que estábamos haciendo bien las cosas en esa época, ¿no? Entonces digamos que disfrutamos mucho pues de ese pequeño triunfo con Complejo de Gato, que fue como el padre de los dientes del tenedor, y ya luego terminamos de rodar unas escenas que eran unas escenas de época en los años 70 que ocurrían situaciones por allá en los años 70 en los dientes del tenedor, entonces tuvimos la suerte de encontrar una persona que vivía en un edificio de los años 50, entonces nos prestaron esa locación, pero fue así como intervenirla, donde grabar el día que no hay nadie en ese edificio, entonces
tuvimos la oportunidad y la suerte de grabar ahí y fue bellísimo en un barrio que se llama Constitución, que yo no sé si siga siendo un barrio pues como peligroso. Entonces digamos que pasamos cosas muy divertidas. Yo me acuerdo que ese rodaje hasta vino un vecino a regañarnos que por con qué permiso, con el permiso de quién estábamos grabando en ese edificio, pero igual se discutió, pero igual seguimos rodando y nada, sacamos adelante como todas esas escenas de época, contamos con una gran amiga que nos prestó todo el vestuario de época y pudimos sacar ese proyecto de una manera bacanísima que ya después quedaron faltando un par de planos. Yo me había venido para, bueno, yo me había venido para Colombia y me quedaron faltando un par de planos, un par de escenitas muy cortas y esas le quedaron a Juan Diego Cardona, que fue quien las dirigió. Entonces, digamos que eso fue muy bueno porque yo por email le envié como el guión técnico, yo lo visualizaba, y él como director de foto y asistente de dirección, pues me ayudó muchísimo a dirigirlas, las dirigió muy bien, quedaron muy bien iluminadas, todo quedó excelente. Y bueno, ya a los meses, Juan Diego se vino para Colombia con todo el material que eran puros cassettes. En ese tiempo no eran discos, que uno guarda todo en un disco duro hoy en día. En ese tiempo eran puros cassettes. Llegamos y en mi casa lo que hicimos fue capturar. Los que no saben qué era capturar, pues capturar era tener una tarjeta capturadora en tu computadora, poner la cámara, meter el cassette, conectar la cámara a la compu, darle play a la cámara, se reproducía en el computador y digamos que uno empezaba era a grabar, o sea, a digitalizar todo ese material que estaba en ese cassette. Entonces digamos que era un proceso interesantísimo, pero también engorroso. Y nada, pues capturamos ahí todo el material que habían en esos cassettes. Pero en ese proceso nosotros iniciamos a trabajar, iniciaron proyectos, estábamos acá en Colombia moviéndonos en otras cosas. Juan Diego Cardona pues también estaba moviéndose en una cosa aquí, otra allá, y poco a poco empezamos a editar. También a mí me pasa algo que no sé si les pasa a los que editan o a los que les ha tocado editar productos así grandes, y es que cuando tú lo grabas, o sea, haces el rodaje y luego pasa mucho tiempo, pero pasan es meses y luego ya te sientas a editar, es como complicado uno meterse como en ese cuento y poder visualizar ese material y editarlo. En cambio a mí me pasa que cuando estoy en el rodaje, descargo el material de una, o sea, puede ser el mismo día y al día siguiente, como tengo todas las imágenes frescas de lo que grabé y me siento a editar, pues como que todo fluye hermoso, o sea, como que todo va de una. Y a mí me hubiera gustado haber hecho eso en su momento, pero no teníamos el tiempo ni los recursos para poder rodar, llegar, descargar o capturar y empezar a editar. O sea, como dejar lo que se grabó hoy se edita mañana. Y así hubiera sido buenísimo, ¿no? Y así seguramente la peli hubiera salido perfecta y hasta nos hubiéramos dado cuenta de qué cosas no quedaron tan bien. Pero digamos que pasaron aproximadamente unos 8 meses desde que se rodó hasta que yo pude sentarme a mirar el material y poder decir estoy editando este largo. Entonces en ese camino poco a poco fui yo pegando las escenas como con mucho tacto. En ese tiempo yo era más lento para editar y digamos que pasaron años hasta que yo pude tener la peli digamos en cierto punto ya montada. Eh, pero entonces quedaron faltando algunos detalles y, y ya, eso fue lo que pasó. Yo digamos que editaba por temporadas, digamos que al pasar tanto tiempo, al uno haber pasado la página de estar en Buenos Aires con todas esas personas tan cercanas y de pronto yo ya estar en Colombia en otro cuento, pues cada que yo me sentaba a editar, pues como que, no sé, editaba 2 días y luego ya
paraba y me dedicaba a las cosas en las que estaba en ese momento, y entonces pasaba el tiempo, pasaban meses y luego me sentaba otro día a editar, editaba otro par de días, editaba una noche, le avanzaba, así, y así pasaron años y más años, y no sé cómo pasaron tantos años hasta que puedo decir que por allá en el 2017, o sea, estamos hablando de año 2009 cuando empezamos la edición, hasta el año por ahí 2017 pude decir que terminé la edición de esa película, o sea, la tuve montada completamente. Pero faltaban elementos como la música, faltaban elementos de sonido, digamos que algunas capturas de sonido directo no quedaron perfectas, entonces digamos que tuve que ponerme las pilas y decir, oiga, aquí esto hay que doblarlo. Lo que yo suelo hacer con todas mis pelis, yo le pido a los actores que vengan al estudio y grabamos los audios de los diálogos y digamos que se dobla la mayoría de diálogos, o yo creo que todos. Entonces tuve que decir, hay que doblar esto, y años después, o sea, imagínense, eso se grabó en el 2008. Juan Manuel Gallego, el protagonista, se fue a vivir a Argentina, hizo su vida en Argentina todos estos años, y yo en el 2018 le escribí diciéndole, oye, yo necesito que doblemos esta peli. Era absurdo decirle a una persona después de 10 años de haber grabado una película, decirle, oiga, venga para que doblemos los diálogos de esta película. O sea, era algo irrisorio pues para él, pero yo creo que pues, él siempre fue una gran persona. Es de esas personas que tienen carácter, que tienen su personalidad y nunca cambian, que si en algún momento lo conocí siendo un actor y siendo una persona humilde, sencilla, y siendo esa persona, digamos que 10 años más tarde y 10 años sin vernos, era la misma persona. Y nada, él me dijo, pues viejo, tienes suerte porque en estos días voy para Colombia, voy a estar en Bogotá, nos podemos ver. Entonces, pues precisamente para esos días vine a Bogotá, yo todavía no vivía en Bogotá, eso fue en el 2018 y nos encontramos. eh, y en una noche de cervezas, tomándonos unas cervezas, junto con el director de sonido de la película, que también estaba en Bogotá, grabamos todo el doblaje de esa peli. Entonces digamos que eso fue como el último paso que se hizo para poderle sacar una gran postproducción. Quedaron faltando algunos audios, algunos otros temas importantes, y digamos que la película está lista. Lo que pasa es que después de tantos años, uno sabe que la mayoría de personas que participaron en ella, pues ya hasta se les habrá olvidado que por allá en esos tiempos, en los 2000, participaron en una peli independiente de unos locos que se hacían llamar Culpable Films. Yo no sé si alguna persona de estas que está viendo el video se acuerda, no sé si alguna persona que lo invitaron a algún rodaje para hacer de extra se acordará, no lo sé, eso ya está en cada quien. Si es así, pues coméntanos, danos un like o suscríbete a estos podcasts si quieres. Digamos que esa película ha tenido sus cosas buenas. Yo he sacado un par de trailers, he tenido todo este tiempo he tenido como ese impulso de sacarla adelante, pero hay veces que me he sentado y he dicho, pues todavía no será el momento. Yo creo que hay productos que uno hizo con mucho amor y no hay afán de mostrarlos porque realmente nadie me lo está pidiendo. Nadie en este momento, en algún momento capaz que las personas tenían ansiedad de ver esa peli, pero seguro en estos momentos esa ansiedad ya murió. Después de tantos años, digamos que es un producto que yo guardo en mi corazón, que lo tengo ahí listico para en algún momento presentarlo. Digamos que lamentablemente fue un producto que se grabó en HDB, años más tarde apareció el HD, luego apareció el Full HD, luego 4K, 6K, 5K, bueno, 8K, y nos fuimos a la mierda. Entonces, digamos que hoy en día una película en un formato como tan pequeño,
pues no sé si sea aceptada en festivales, no sé qué se puede hacer con esa película, seguramente en algún momento encontraremos un espacio bacanísimo donde mostrarla. Personas que nos ayudaron en esa película han fallecido y bueno, el tiempo ha pasado, han pasado más de 10 años y, y nosotros seguimos rodando nuestras cosas, seguimos siendo culpables y hemos decidido guardarla para el momento perfecto de mostrarla, el momento perfecto en donde podamos decir que esta es la película que marcó el inicio de nuestro camino. Y tampoco ha ayudado mucho que algunas de las personas más importantes que hicieron parte de este proyecto pues se fueron para otros países. Juan Diego Cardona pues se radicó en Ecuador, yo andaba pues en el Valle del Cauca, ahora estoy en Bogotá, los demás andan, cada persona anda en su cuento y digamos que la responsabilidad mía como director es terminar y sacar adelante ese producto, pero pues como ha pasado tanto tiempo, pues ya uno lo guarda es como una pieza especial que en algún momento, no sabemos cuándo, será su momento. Y de esta manera, pues yo me acuerdo mucho que por allá en el 2009 yo reedité mi primer cortometraje. En el 2005 me hice un cortometraje que se llamó La Entrega. Y, y ese cortometraje había quedado mal editado. Entonces yo lo edité nuevamente, lo remastericé, lo doblé, los diálogos, y, y lo tenía listo, ¿no? Ese corto, que se llamó La Entrega. Y Juan Diego me dijo, deberías de guardarlo y tenerlo guardado. Y en algún momento, cuando sea su momento, no sé, mostrarlo, pero deberías de tener un producto ahí guardado. Yo no me aguanté y lo subí a redes sociales, lo compartí en YouTube, mucha gente pues comentó, se movió por muchos lados, hasta que al final dije, no, pues ya, volvámoslo a quitar de internet y, y bueno, quedó otra vez guardado, pero siempre me quedó esa idea de Juan Diego cuando me dijo que tuviera un producto ahí guardado para en algún momento especial de nuestra carrera, de nuestra vida, haya algo que descubrir para el público, para los amigos, para los colegas, para el mismo cine, ¿no? Para nuestra misma historia, la historia que nosotros vamos, digamos, escribiendo con cada proyecto que vamos sacando con el tiempo. Y ahí es cuando yo he analizado todo este proceso de tantos años trabajando, de tantos años rodando de una forma independiente, pues poder decir, ok, tenemos ese producto guardado para un momento, que cuando es no lo sabemos, puede ser cuando se cumplan los 20 años, seguramente. Entonces, pues a todas las personas que participaron en este producto, gente de Argentina, gente de Colombia, a los amigos que hicieron parte de Culpable Films en esos tiempos, pues yo les mando un gran abrazo, un saludo, los pienso siempre cada que veo esa peli, siento la culpa culpable de no haber sacado ese producto todavía, yo sé que nadie lo está pidiendo, entonces el producto seguirá guardado y llegará su momento de estrenarse cuando la mayoría puedan estar presentes si es el caso y si no, pues habrán nuevos públicos dispuestos a valorar un producto como lo fue Los Dientes del Tenedor. Entonces, pues nada, un abrazo para todos aquellos que recuerdan ese proceso y un abrazo también para todos los que están viendo y se interesan por estas historias que nosotros narramos acá en Culpable Films, de los podcasts culpables. Así que nada, los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como Culpable Films en Instagram, en Twitter y también pues Culpable Film Cine en Facebook. También pues los invito a que den clic aquí y conozcan nuestras películas culpables, que ahí también pues por ahí también podrán encontrar el tráiler de Los Dientes del Tenedor. Un abrazo para todos y cuídense mucho, nos vemos en un próximo podcast culpable. Chao.